Buena gente, ¿cómo les va? Bueno, acá estoy haciendo este mini videíto para repasar un tema que en realidad no lo habíamos más que repasar para ver un ejemplo, un tema que no habíamos visto en detalle, sí tenían el material, que es cómo consumir o acceder a una API, a una endpoint de una API externa con Vue.js o con JavaScript. Lo vamos a ver con Vue.js para simplificar un poco los pasos, pero estamos usando la librería pura de JavaScript. Ese material, para que si lo quieren volver a referenciar, a revisar, lo tienen en la clase 17 bis, que yo se los había dejado también, que era sincrónica, en donde tienen extra JSON fetch, y acá tienen toda la parte de cómo utilizar la librería fetch y demás, que ahora vamos justamente a ejemplificar para que les quede claro. Con todo el conocimiento que tienen hasta ahora, les va a ser re simple y está pasando un tren. Siempre pasa cuando hagamos un video. Eh, Les va a parecer simple, pero está bastante práctico y siempre está bueno un ejemplito para que les quede más claro. Acá en la clase 21 se los voy a dejar, ya estamos en la 22-23 que son MySQL, pero les voy a dejar este ejemplito que adentro que va a tener un sitio como estuvimos viendo últimamente que tiene en el local server, que lo estamos simulando con el live server. Ya están viendo, bueno, que está bueno simularlo así para cuando lo deployen en algún servidor real, para ver el tema de las rutas relativas, absolutas, demás. Abrimos el código y vamos a ver un poquitito qué tenemos. Vamos a tener una mini paginita que va a tener chistes de programación random. Así, mis ejemplos siempre son malísimos. Este también es malo porque lo hice en 10 minutos, pero lo iba a hacer más completo, pero no me dio el tiempo y quedó a la mitad. Pero bueno, funciona. Eh, ¿Qué tenemos? Nuestro HTML5 que tiene un title, está linkeado con un estilo que es pésimo porque me quedó a la mitad. Ahora lo vamos a ver. Y tiene un script, que este script ¿cuál es? Vue 3. Y además al final estamos linkeando con nuestro JS, que va a ser donde tenemos esta Vue App, que lo pueden llamar App, Vue App, el nombre que quieran, ya lo saben. Tenemos un body, tenemos un div que va a ser quien referencia a esta app, que es como mi contenedor, mi wrapper de la app. Y adentro de eso tenemos un header, un main, que va a ser mi contenido de chistes, y un footer que tiene una fecha que va a mostrar siempre la fecha actual, porque también les quería mostrar ese detallecito. Dentro de nuestro main, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un div para agrupar todo esto en un bloque que tiene un h3, un texter que dice busque su propio chiste, y tiene tres botones que van a estar en línea. ¿Por qué van a estar en línea? Porque eso está dentro de los estilos. Y tengo acá una acción borrar. Acuérdense que esto era como llamar al evento, era como el shorthand de Vue.js para escribirlo de una forma más rápida para linkear con un evento. Entonces decimos, bueno, cuando se ejecute el evento click, llama a esta función de JavaScript que yo tengo definido en mi objeto de Vue. Cuando tenga pongo obtener chiste promise, obtener chiste sincrónico, porque ahora vamos a ver el significado de esto y por qué está bueno entender esa diferencia. Y vamos a tener una variable mensaje que está de modo reactiva para que reaccione cuando sea cargado o no y sea mostrado en pantalla. Una pregunta y un chiste. ¿Por qué? Porque hay chistes que vienen con una pregunta y una respuesta, y hay chistes que vienen un chiste en una oración. Bueno, primero vamos a ir a entender un poco cómo es el estilo y después vamos a ver a la API que estamos consumiendo, que es el otro paso que tenemos que entender. El estilo es esto que estamos viendo acá, que es nada, básico, mal. Y el style CSS tenemos un body que tiene un grid en donde tengo una sola columna centrada para que me quede centrado. El H3 lo pongo que es display inline para que le aparezcan los botones al lado. Los botones ya son inline, así que me quedan uno al lado del otro. Y después tengo la Vue App, que fíjense que acá lo referencio con el ID, como para ir repasando todas las cosas. ¿Qué es esto? Vue App. Lo armo en un grid y lo pongo en 3 rows. Una me ocupa un FR, una 1.5 FR, otro 1 FR. Alineo los ítems al start y dejo un ítem acá alineado al start. Esto creo que más que start debería ser... bueno, porque en algún momento lo cambié, este main, entonces no tiene sentido porque están todos en el start. Ahora, después de eso,
tenemos que empezar a ver cuál es nuestro código. Ahora, antes de ver nuestro código, vamos a decir, nosotros queremos consumir una API, o sea, obtener información de otro server que me está brindando esa información a través de un endpoint, un punto justamente de información. Ese endpoint es el que me va a decir a mí, bueno, cómo accederlo, qué parámetros les tengo que pasar y demás. ¿Cómo obtengo esa información? Bueno, dependiendo de la API que yo utilice. Si la desarrollo yo mismo genero esa documentación. Si la saco de otro lado, tengo que leer esa documentación. ¿Cuál voy a utilizar yo? Que mágicamente va a aparecer acá. Una que se llama Yoke API Documentation. En realidad se llama Yoke API. Esta es la documentación. Me dice que es una API REST. API REST, ¿por qué se llaman API REST? Por la forma de llamarlos y por el tipo de dato que devuelven. Se llaman siempre con la barra, es una URL declarativa que dice a qué estoy llamando, en qué versión, y si le tengo que pasar un ID y demás. Y ya el estándar de las API REST es que retornen un objeto JSON. JSON ya vimos lo que es, el objeto JavaScript, la tenemos clara. Y acá podemos leer la documentación, que tenemos distintos tipos de chistes, podemos elegir por ejemplo el idioma, y acá nos va diciendo cómo tiene que ser la llamada que tenemos que hacer. Elegimos el idioma, que puede hacer en dos partes o en una, no me importa. Entonces yo digo, bueno, para hacer la prueba, tiro un request y acá me dice lo que retorna. Esta es la documentación. Entonces yo ya tengo información, esto es importantísimo, de qué me va a retornar esta API. No es que una API me retorna cualquier cosa. Fíjense que según el tipo de chiste es una sola variable que dice joke y tiene el chiste, o si es un chiste en dos partes, tiene una pregunta, que le hice un GIF a JPG, animaste viejo. Son chistes malos, pero bueno, así, como malos son los estilos, malos serán los chistes. Esta es la API que estoy utilizando yo, después les voy a dejar algunos links en ese mismo Git. Hay un montón de APIs públicas para consumir, de datos. De hecho creo que el gobierno también provee un montón de APIs. En su momento había una del COVID para ver los infectados, o debe estar. Así hay miles de APIs que podemos consumir información gratuita. Siempre hay que leer la documentación, ver si es gratuito, si es accesible, tener cuidado con qué estamos accediendo y demás. No hay drama, son unos chistecitos. Bueno, entonces ahora que ya entendimos un poquitito cómo se llama esa API y demás, ya tenemos en claro lo que es Vue, si no repasan los otros videitos. Bueno, vamos a ver cómo llamamos a esto. ¿Y qué son promises y qué quiere decir sincrónico? Vamos a ir a nuestra app. Fíjense, primero tenemos cómo vamos a instanciar la app, que llamamos al método createApp de Vue. Y lo que hacemos es, bueno, creamos la app, que lo ponemos en Vue App. Esto es Vue 3, tenemos la data, que la data que va a tener estos parámetros, estos datos. Uno que va a ser fecha, mensaje que lo inicializo vacío, pregunta vacío, chiste vacío. Fecha, fíjense que no lo inicializo. ¿Por qué? Porque les quería mostrar que también podría inicializarlo antes la variable. Está en este ámbito y después no hace falta inicializarla porque ya está inicializada acá. Solo estoy diciendo retorno esa variable que la inicialicé antes. Se puede hacer de otras formas y más. Acá estoy creando una instancia de date y estoy diciendo tu local data string para que me lo convierta siempre a la fecha actual en mi configuración local. Esto va a depender del servidor, en realidad va a depender del cliente, de quien lo esté ejecutando. Entonces tenemos como una fecha que va a depender de quién lo consuma. Y ahora vamos a ver un poco lo que es lo que relacionamos. Es medio difícil que acá no me pueden ir haciendo preguntas, pero lo que estamos relacionando con el llamado a la API. Primero tenemos una función que es borrar, que lo único que hace es setear los parámetros vacíos. Fíjense, llamamos a la función borrar, me setea los parámetros vacíos, que lo estoy mostrando de forma declarativa. O sea, los muestro en un pbol, p. Esto se lo podríamos sacar al bol. Es más, se lo vamos a sacar ahora on live para que quede la diferencia entre la pregunta y un mensaje que quiero mostrar. ¿Por qué quiero mostrar ese mensaje? Para que ustedes entiendan lo que es la sincronía y cómo la manejamos con Vue.js. ¿Qué quiere decir con Vue.js? En realidad con Fetch. ¿Qué quiere decir asíncrono? Justamente como es este video en donde no estamos de manera sincrónica. Bueno, que yo voy a lanzar a ejecutar algo. Es más o menos como lo manejamos con los eventos,
pero con el concepto de asincronía de una llamada a un web service, a una API, es, bueno, llama a esta API y cuando tenga las respuestas hace algo, pero yo en esa ejecución línea por línea ya termino mi ejecución. Digo, bueno, cuando vos resuelvas, es una especie de como hacíamos con los callback. Vendría a ser una especie de callback. Fíjense, por ejemplo, vamos a ver cómo es, ese es el concepto de promise. Es una promesa a que eso va a ser ejecutado. Bueno, por ejemplo, acá yo inicializo las 3 variables que tengo de forma declarativa: mensaje, pregunta, chiste. Y después llamo a la función que me provee la librería de JavaScript, que se llama fetch. En la forma simple de llamarlo, que es haciendo un get, pongo fetch, la URL a la que quiero llamar. Esto me tiene que retornar algo. Ahora, ¿qué me retorna este fetch? Me retorna un objeto que, fíjense que si nos ponemos acá, ¿qué me retorna? Un promise de response. O sea, ¿por qué no me retorna un response, que sería la respuesta de ese servicio en HTTP? Si no me retorna una promise, porque quiere decir que me promete que en algún momento me da la respuesta. ¿Cuándo? No sé. Yo no sé cuándo me da la respuesta. Puede tardar 0,2 milisegundos, puede tardar hasta que dé timeout, o sea, un montón de tiempo. ¿Y cómo hago? Yo con esa promise, ¿qué hago una vez que se retorne? Bueno, fíjense que acá estoy llamando al punto, solo que está puesto abajo para que quede más claro, y me gustaba ponerlo así para que les quede claro cómo es la forma de utilizarlo. Este objeto que me retorna, que es esto que está entre paréntesis, pues lo vamos a detallar para que les quede claro. Hago punto then, o sea, cuando termine esa promesa, vos me estás prometiendo que lo vas a ejecutar. Bueno, cuando me cumplas con esa promesa, ojalá pudiéramos hacer eso con los políticos, cuando cumplas hacer tal cosa, bueno, cuando cumplas te pago. Sería como si existiría en la política, sería espectacular, hubiéramos gastado 10 pesos en el país. Entonces hacemos punto then, cuando vos cumplas esa promesa, quiero ejecutar esto. Y acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando un arrow function. Fíjense cómo estamos mezclando todas las cosas. Entonces, lo que me responde, que yo le puse el nombre respuesta, pero le puedo poner Pepe, caca, pis, lo que querramos, pero respuesta queda más claro que si le ponemos caca o pis o Pepe. Entonces digo, bueno, cuando me retornes esa respuesta, yo de eso ¿qué quiero obtener? Quiero obtener el JSON. Entonces, hay una función que también me provee el framework de JavaScript, o sea, me provee JavaScript, perdón, que es JSON. Entonces yo digo, bueno, de esta respuesta dame el JSON que está dentro de ese response. Es una función que me provee el objeto response. Yo le hago punto JSON, me lo va a dar. ¿Pero qué me va a dar este punto JSON? Fíjense, si yo me paro acá, una promise de que me va a retornar ese JSON. Entonces me dice, bueno, cuando yo lo pueda parsear todo te lo devuelvo, pero no sé cuánto voy a tardar. ¿Por qué no sabe cuánto va a tardar? Porque va a depender de lo grande que sea ese JSON. Entonces yo digo, bueno, te retorno una promise. Y como siempre que tengo una promise, ¿qué hago? Punto, then, otra vez. Por eso generalmente lo van a ver escrito así cuando busquen código. Entonces digo, bueno, una vez que esa promise, una vez que me retornes ese JSON, ¿qué quiero hacer? Y ahora hago de nuevo un arrow function. Esto se podría hacer sin arrow function, de otras formas, un montón de formas, pero vamos a ver esto. Entonces le digo, bueno, cuando ya me retornaste, esto funcionó, o sea, es un JSON. Esto que me retorna es un JSON. Entonces yo, en vez de ponerle cagapis, le pongo respuesta JSON, para que quede un nombre declarativo y ayudemos al resto de los desarrolladores. Y con esta respuesta, ¿qué hago? Bueno, con esta respuesta la obtengo y ya la empiezo a utilizar como un objeto JSON. Yo ya sé, porque había visto en la documentación, que me retorna un tipo que me dice si viene un joke o viene un setup y un delivery. Esto, ¿cómo lo sé? Porque está en la documentación. Venimos a acá y miramos y está en la documentación. Fíjense, por eso armé esto. La documentación de esta API me especifica que puedo hacer esto, entonces no me falla. Y además fíjense que acá abajo hay un catch. ¿Por qué? Porque como esto es una promesa, toda promesa puede fallar. Y si falla, yo tengo una función
de un catch donde atrapo esa promesa que falló. Me dijo, mira, yo te prometo que te voy a retornar un JSON. Bueno, fallé, no te lo puedo retornar. Hacete cargo. Bueno, ¿cómo me lo dice? ¿Cómo me hago cargo de eso? Lo capturo ese error y con ese error hago lo que quiero. Yo acá lo escribo en consola como diciendo, bueno, te lo muestro en consola, en fin. Y después lo que estoy haciendo, fíjense, llamo a la función fetch, llamo a todos los then y los catch, o sea, le digo, bueno, pero como es una promise, esta línea se ejecuta sincrónicamente en el momento, digamos. Esto se ejecuta. Cuándo va a ingresar acá va a depender de cuándo resuelva la API. Pero esto se ejecuta enseguida y ya viene acá abajo y me dice ya ejecuté la función y sale. Y esto lo ejecuta de forma asincrónica, por eso es la sincronía. Espero que se entienda porque no me pueden preguntar. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Otra forma que tenemos de manejar esas promises es haciéndola más clara, diciendo que es una función asincrónica. Acá no lo estamos diciendo, pero lo es de forma asincrónica. Fetch es de forma asincrónica, porque me retorna una promise. Ahora, yo puedo decir, mira, voy a ejecutar una función. Esta es otra función que estoy definiendo en mi view, que se llama sync, obtener chistes sincrónicos. ¿Por qué le digo sincrónico? Porque quería mostrarles algo que van a ver bastante también, que es como un truco para evitar la sincronía. Eso de asincrónico que yo digo, bueno, ejecuta esto y cuando lo termines hace esto con el then. Bueno, quiero sacarme esa sincronía y quiero hacerlo línea por línea y hasta que no me dé la respuesta me quiero quedar ahí esperando porque soy re ansioso y no quiero seguir haciendo cosas hasta que no me des la respuesta de esa API, o porque la respuesta es importante y no puedo avanzar con otras cosas si tuviéramos un sitio un poco más serio que no sea este de chistes. Entonces fíjense acá, hago lo mismo. Primero vacío las tres variables declarativas para que veamos en pantalla eso de que se borran las tres. Y acá estoy llamando al fetch, que es asincrónico, que me retorna una promise, fíjense, me retorna una promise response, pero tengo la palabra clave que me provee JavaScript, que es await. Siempre que tengo que poner que es una función asincrónica para poder usar el await adentro, por eso dice async. Digo, mira, cuando le pongo async a una función, es que mira, va a manejar cosas asincrónicas adentro. Joya. Me va a retornar algo asincrónico. Pero eso lo puedo obviar, lo puedo volver atrás y decir, no, me quiero quedar esperando, quiero usar una await. Entonces digo, bueno, fetch, vos me das una promesa, bueno, yo hasta que vos no me cumplas esa promesa me quedo esperando. Entonces me voy a quedar en esta línea el tiempo necesario hasta que me retorne la respuesta. Una vez que me retorna esa respuesta, hago lo mismo que hacía antes. Respuesta.json, que ya habíamos visto que era otra promesa. Esto es como el fetch, es como los políticos, prometen. Bueno, yo quiero que me lo resuelva. Entonces le digo, bueno, respuesta.json, await. Hasta que no me des el JSON, yo me quedo esperando. Si acá la diferencia es que no estoy haciendo un manejo de errores, como estoy haciendo acá con el catch. Bueno, ¿cómo haría ese manejo de errores? Tendríamos que tener lo que se llama en JavaScript. Pensé que me lo iba a autocompletar ahí. Acá, no, ahí, perdón. Que es el try catch. O sea, hago un try, intenta hacer esto. Y acá pongo cualquier línea. Esto no tiene nada que ver con asincronía, tiene que ver con cualquier cosa que yo haga en JavaScript. Y bueno, intenta hacer esto. Si da error, capturalo y acá hago esto con el error. No ocultarlo, porque si yo no hago nada, estoy ocultando un error que me va a traer un error funcional a más largo plazo y es mucho más complejo. Nunca se ocultan los errores, por más que cuando vean código van a ver errores ocultados por todos lados, es como tirar los errores abajo de la alfombra, pero bueno, eso es todo. Y acá estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo arriba. Ustedes van a decir, ¿por qué estoy replicando? ¿Podría tener una función que haga eso? Bueno, sí, porque nunca vamos a tener dos funciones que hagan lo mismo de dos formas distintas. Esto es un ejemplo educativo para que puedan comprender qué diferencia hay entre quedarme esperando sincrónicamente y hacerlo de manera asincrónica. Entonces, ¿cómo vamos a ver esa diferencia? Ejecutando el código, claramente. Vengo acá al live server, le doy go live.
y me lo tiró en la otra pantalla. Fíjense, yo tengo los mejores chistes random de programación, busque su propio chiste y acá podés buscar obtener el chiste promise o obtener el chiste sincrónico. Fíjense, cuando hago obtener el chiste promise, me dice ya ejecutó la función y después me llega el chiste. ¿Por qué? Eso, si quieren lo debayamos, para que les quede un poco más claro. Vamos a poner acá, pim pum pam, vamos a borrar. Le digo, obtener chiste promise, pim 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 pim, y eso ya lo ejecutó. Pero ¿qué está pasando ahora? Que hasta que no venga ahí, va a seguir avanzando. Y miren, ahora llegó. O sea, la respuesta tardó un poco, porque no es mágico. Porque fíjense que esto va a través de la red, estoy manejándome a través de internet, va a depender de la velocidad de internet que tenga, de la velocidad que tenga la API para responderme y demás. Entonces, pero fíjense como yo hago así, ejecuté la función, no te despirán del trabajo, si nunca cuentas tu código, si nunca comentas tu código, y además tú eres el único que sabe cómo funciona. Bueno, eso es más que chiste, es un... pero fíjense cómo estoy usando esta sincronía ahí. Yo ya ejecuto la función, esto lo hace al final, y la información me llega después de que ejecute la función, entra en el DEN. Ahora, ¿cómo uso la forma sincrónica? Que es donde yo me estoy quedando acá con el await. Van a ver cómo visualmente se nota esa diferencia, porque cuando me ejecuta la función ya tengo la data, porque es todo junto hace. ¿Ven? Eso de los estilos es porque cuando tienen dos preguntas quedan mal los estilos. Después lo pueden corregir ustedes que saben más. Pero fíjense qué diferencia hay. Acá yo hago pip, pip. Cuando lo hago mucho, la función se ejecuta muy rápido porque hasta queda callada. Y solo me cambia la parte asincrónica, que es con el DEN. Entonces fíjense cómo ahí ganamos mucho, que es un terapeuta, 1024 terapeuta, malísimo ese chiste. Repite muchos chistes esta API, me estoy dando cuenta. Bueno, no tiene tantos chistes. Este es uno mejor, más copado. Pero fíjense cómo se diferencia la sincronía de la sincronía, cómo lo podemos manejar para consumir una API con el fetch, con la librería fetch de JavaScript. Esto es JavaScript vanilla, o sea, JavaScript puro, sin ningún agregado. Nosotros lo estamos haciendo con JSON para ganar con JSON. Con JSON lo estamos haciendo. Pero además lo estamos haciendo con Vue.js para ganar en facilidad en la escritura y solo tener las variables declarativas que las estoy mostrando, así como estoy mostrando la fecha acá abajo. Y entonces es tan simple como, bueno, setear variables y no setear variables. Y unos estilos medio truchos. Pero eso más o menos para redondear un poco lo que es la idea. Después en el material van a ver que también hay una librería que se puede utilizar que se llama Axios, que no es más que agregar otra librería para el manejo de fetch. ¿Tiene sentido? Y yo qué sé, dependiendo de qué tengan que hacer, del conocimiento que tengan, pero es agregar otra librería para algo que ya JavaScript lo hace bastante bien. Entonces a mí la verdad me parece que con fetch estamos en bastante completo, pero bueno, a veces por ahí necesitan alguna funcionalidad más, porque fíjense que no solo podemos hacer get, podemos hacer un post enviando un body, enviando un header, todo eso lo podemos manejar a través de la librería fetch. Eso lo ven bien en la documentación, pero por lo menos yo quería darles este ejemplito para que vean principalmente cuál es la diferencia, o sea, qué significa tener algo asincrónico en donde yo no sé en qué momento me vaya la respuesta. Por eso esto me da una promise y yo a través de la función then, que me la provee la promise, el objeto promise, y bueno, cuando finalices eso, ejecuta esto. Y yo acá lo estoy haciendo con una raw function. ¿Puedo hacerlo con una función? Sí, lo puedo hacer con una función. Lo mismo que hicimos todo. Esto es, ¿por qué vimos callback y todo eso? Bueno, porque esto se reutiliza un montón de veces. Promise también es uno de los conceptos que está en la mayoría de los lenguajes modernos, en todos los lenguajes, por ahí decir, bueno, tengo una promise de que se va a ejecutar, es asincrónico, en React, en cualquier lenguaje está, entonces está bueno que practiquen con eso y tengan una idea. Por lo menos ya tienen la idea de, bueno, cómo llamar una API
que obtenga información y demás. Hay otro ejemplito de unas, pero está hecho con Vue.js 2, si no me equivoco, de cómo ir obteniendo, no me acuerdo, lo tienen subido creo, de una librería de Rick and Morty. Yo les voy a dejar unos links de un montón de librerías, APIs que hay que retornan cosas. En algunos momentos hice ejemplos con cosas de Pokémon. Hay una API que te devuelve Pokémon así a la deriva, uno que te devuelve personajes de Rick and Morty, etcétera, etcétera. Es lo mismo. El concepto importante es obtener de manera asincrónica esta información, o sea, llamar a una API de manera asincrónica con el fetch a través de una promise, y entonces nosotros podemos seguir haciendo cosas hasta que nos llegue la respuesta. Entonces fíjense, está bueno. Yo acá ya escribí, ya ejecuté la función. Obviamente en un sitio real no voy a escribir ya ejecuté la función, pero puedo ir poniendo el cosito de cargar. Generalmente lo que se hace es, bueno, ejecuto un promise, pongo algo de que dice loading, y una vez que se cumplió ese promise, ya sea por el then o por el catch, finalizo el JavaScript, que lo puedo hacer con CSS y demás, que dice el loading. Entonces eso, ahí ya ven claramente cómo se puede hacer, está bastante bueno. Bueno, y eso más que nada porque se los debía, se los dejo ahora subido, es medio tarde, así que por ahí hasta que lo cargue y todo les desaparecerá mañana o no sé, ahora. Y ya, bueno, la clase que viene, que es el lunes, vamos a estar con MySQL, y después si queda algún tema pendiente también les subiré un video así de manera sincrónica, etcétera. Cualquier duda me van consultando, y espero que, bueno, les sirva algo más de info para poder avanzar y armarse un mini proyectito copado. Suerte.